Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que prepárense. Si pensaban que las fiestas eran solo risas y baile, están a punto de descubrir que también pueden traer consigo un torbellino de revelaciones. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que pasó, esas sorpresas que nos dejaron con la boca abierta y, lo más importante, cómo nuestra querida Demet está lidiando con todo este torbellino. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, que así no se pierden ni una sola de nuestras aventuras y desvelamos juntos todos estos misterios. A ver, hablemos de esa fiesta. Porque no fue cualquier fiesta, ¿verdad? Fue esa clase de evento que se planea con antelación, donde las expectativas están por las nubes, la música es perfecta, la compañía es inmejorable y, de repente, ¡bam! Algo sucede que lo cambia todo. Y es ahí donde entra Demet. Ya saben cómo es, siempre con esa mirada que lo dice todo, esa calma que a veces esconde una tormenta interna. Pero en esta ocasión, la tormenta no se escondió mucho. Las primeras horas de la fiesta transcurrieron como en un sueño, brindis, conversaciones animadas, anécdotas que sacaron más de una carcajada, pero como les decía, el ambiente era eléctrico, cargado de esa anticipación que precede a los grandes momentos, sean buenos o malos. Y entonces ocurrió. Una conversación que empezó casual, un cruce de miradas, una revelación inesperada que flotó en el aire como un secreto a punto de ser descubierto. Ustedes saben que en este canal nos encanta ir al fondo de las cosas, desentrañar los porqués y los cómo, y esto, amigos míos, es un caso digno de estudio. Porque lo que pasó, digamos que sacudió los cimientos de lo que todos pensábamos que era cierto. Imaginen la escena. La música bajando ligeramente, las miradas girándose, y Demet, que hasta ese momento parecía estar en su salsa, se queda inmóvil. Su expresión, que antes era de pura diversión, mutó a una mezcla de sorpresa, incredulidad y, quizás, un atisbo de decepción o incluso de comprensión. Las sorpresas son el alma de la vida, ¿no creen? Y esta fiesta estuvo plagada de ellas. No hablo de confeti o serpentinas, hablo de esas revelaciones que te hacen replantearte todo. Por ejemplo, ¿recuerdan esa pareja que parecía tan estable? Pues digamos que la noche nos regaló una sorpresa monumental en ese frente, y Demet fue una de las primeras en notar el cambio de dinámica. No se trata de chismes para nada, sino de observar las sutilezas, las pequeñas señales que nos dicen mucho más que 1000 palabras. Es la forma en que una persona se acerca a otra, la tensión en el ambiente, las palabras que se quedan en el aire. Y Demet tiene un don para eso. Pero la sorpresa principal, la que verdaderamente cambió el rumbo de la noche y, probablemente, de los días venideros, tuvo a Demet como protagonista indirecta. Hubo una revelación que la involucraba directamente, algo que salió a la luz de forma inesperada y que la dejó, por así decirlo, en el ojo del huracán. Al principio su reacción fue sutil, casi imperceptible para la mayoría. Un ligero fruncimiento de ceño, una mirada que se perdió en algún punto del salón. Pero quienes la conocemos sabemos que debajo de esa calma aparente, algo muy grande estaba sucediendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo está Demet tras todo esto? Porque no es lo mismo ser un espectador de las sorpresas que ser el centro de una de ellas. Lo que hemos podido observar es una resiliencia admirable. Demet no es de las que se vienen abajo fácilmente. Es una mujer fuerte con un carácter forjado a base de experiencias, y aunque la sorpresa la tomó por sorpresa, como a todos, supo cómo manejar la situación con una dignidad que la caracteriza. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, al menos no públicamente. Lo que sí hubo fue un cambio. Se la notó más reflexiva, más reservada, pero también con una determinación en la mirada que nos hace pensar que está procesando todo y saliendo fortalecida. Hay quienes dicen que las dificultades son las que realmente nos definen, y creo que este es un claro ejemplo. Ver a Demet en esta situación nos enseña mucho sobre la fortaleza interior, sobre cómo enfrentar lo inesperado sin perder la compostura. La fiesta, que comenzó como un evento de celebración, se convirtió en un crisol donde se pusieron a prueba relaciones, amistades y, sobre todo, la propia entereza de Demet. Podríamos especular eternamente sobre los detalles exactos, ¿verdad? ¿Fue una verdad incómoda sobre alguien más? ¿Un secreto personal que salió a la luz? Lo fascinante de estas situaciones es precisamente la intriga que generan. Y Demet, con su habitual elegancia, parece estar gestionando cada ola de esta tormenta con una madurez sorprendente.
Ha optado por la introspección, por procesar lo ocurrido en su propio espacio, y eso, en un mundo tan publi. CEO, es un acto de valentía. Lo que sí es innegable es que esta fiesta ha sido un punto de inflexión. Las dinámicas han cambiado, las percepciones se han alterado, y Demet, en medio de todo, ha demostrado una capacidad de adaptación que inspira. No se trata solo de lo que pasó en la fiesta, sino de cómo cada uno de nosotros, y especialmente Demet, elige responder a esas sorpresas que la vida nos lanza sin previo aviso. Es esa capacidad de levantarse, de reflexionar y de seguir adelante, quizá con una perspectiva diferente, pero siempre con la frente en alto. La gente a menudo piensa que una fiesta es un momento para desconectar, para olvidar las preocupaciones, pero a veces, la vida tiene otros planes. A veces las revelaciones más importantes llegan cuando menos las esperamos, y es en esos momentos cuando sacamos a relucir nuestra verdadera fuerza. Demet está viviendo eso ahora mismo, y nos está dando una lección de cómo navegar las aguas turbulentas con gracia y determinación. No ha sido fácil, eso seguro, pero su manera de afrontarlo es digna de admiración. Hemos visto cómo después de la sorpresa inicial, Demet se tomó su tiempo, observó, escuchó y luego, con calma, empezó a reaccionar. No de forma impulsiva, sino estratégica. Es como si estuviera evaluando el terreno, decidiendo cuál es el mejor camino a seguir. Y en esa calma, en esa reflexión, reside su mayor fortaleza. La fiesta fue el catalizador, pero la respuesta de Demet es lo que realmente nos interesa y lo que nos enseña. En resumen, queridos amigos, hemos sido testigos de una fiesta que comenzó con promesas de alegría y diversión, pero que terminó revelando verdades inesperadas, algunas de ellas impactando directamente en nuestra querida Demet. Hemos analizado su posible reacción, su fortaleza para afrontar estas sorpresas y su capacidad para procesar lo ocurrido con madurez y entereza. Es un claro ejemplo de cómo los momentos de crisis pueden sacar a relucir lo mejor de nosotros. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las sorpresas inesperadas? ¿Cómo creen que Demet está manejando todo? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ampliando la narrativa ***. La noche prometía ser una celebración épica. La lista de invitados era impecable, cada detalle cuidado al milímetro. El ambiente vibraba con una energía contagiosa, esa chispa que solo las grandes reuniones logran encender. Los brindis se sucedían, las risas resonaban en cada rincón, y las conversaciones fluían con la facilidad de viejos amigos reencontrándose. Era el escenario perfecto para dejar atrás las preocupaciones cotidianas y sumergirse en un mar de alegría. Y en medio de todo estaba Demet, radiante, disfrutando de cada momento, su sonrisa iluminando el lugar, su presencia añadiendo un toque de calidez y elegancia a la velada. Sin embargo, como bien saben, la vida es un tapiz complejo, tejido con hilos de luz y sombra, y las fiestas, por muy idílicas que parezcan, no están exentas de sus propias revoluciones internas. Y esta noche la agitación se gestaba silenciosamente, oculta tras las fachadas de la diversión. No fue un rayo en cielo despejado, sino más bien una grieta que se abrió lentamente en el suelo que creíamos firme. Una conversación que se inició con la ligereza de la brisa se tornó repentinamente densa, cargada de un peso insospechado. Un cruce de miradas que hasta ese momento había sido inocente, adquirió una profundidad insondable, cargada de implicaciones que resonarían mucho más allá de los muros de esa fiesta. Y entonces la revelación. No fue un susurro, sino un eco que se propagó, silencioso pero impactante. Algo que flotó en el aire, como un secreto que se negaba a seguir oculto. Ustedes, mis estimados seguidores, saben que nuestra pasión en este canal es ir más allá de la superficie, es diseccionar los eventos hasta comprender sus causas y sus consecuencias más profundas. Y esto, amigos míos, no era solo un acontecimiento, era un estudio de caso fascinante. Porque lo que sucedió en su esencia, desestabilizó las percepciones preexistentes. Imaginemos la escena, la música, que momentos antes marcaba el compás de la alegría, se suavizó casi imperceptiblemente.
Las cabezas comenzaron a girar, las miradas se detuvieron, y Demet, que hasta ese instante navegaba con maestría por las aguas de la socialización, se quedó como petrificada. Su rostro, hasta entonces un reflejo de puro disfrute, se transformó. La sorpresa se mezcló con una incredulidad. De palpable y quizás, solo quizás, un atisbo de decepción, o incluso una sombría comprensión, comenzó a teñir sus rasgos. Las sorpresas, como un buen condimento, pueden realzar la experiencia de la vida, pero también pueden ser, por momentos, abrumadoras. Y esta fiesta, sin lugar a dudas, estuvo plagada de ellas. No me refiero a las sorpresas superficiales, a los fuegos artificiales o a los globos que adornan un evento. Hablo de esas revelaciones que te obligan a pausar, a reflexionar, a cuestionar las bases de tu entendimiento. Piensen, por ejemplo, en esa pareja que proyectaba una imagen de solidez inquebrantable, de un amor que parecía tallado en piedra. Pues bien, la noche nos sirvió una sorpresa mayúscula en ese aspecto, y Demet, con su aguda observación, fue una de las primeras en percibir la fisura en su aparente armonía. No se trata de alimentar el chisme en absoluto. Es una cuestión de captar las sutilezas, esas señales minúsculas que, para el ojo entrenado, transmiten mucho más que cualquier discurso explícito. Es la forma en que dos personas interactúan, la tensión latente en el ambiente, las palabras que quedan suspendidas en el aire, esperando ser descifradas. Y Demet, poseedora de un don innato para la lectura de estas señales, captó la magnitud de la transformación. Sin embargo, la sorpresa que realmente reconfiguró el curso de la noche, y que probablemente ejercerá una influencia considerable en los días venideros, tuvo a Demet en el epicentro, aunque no de manera buscada. Hubo una revelación que la concernía de forma directa, algo que emergió a la luz de manera completamente imprevista, dejándola, metafóricamente hablando, en el ojo del huracán. En los primeros instantes, su reacción fue casi imperceptible para la mayoría. Un ligero fruncimiento del ceño, una mirada que se desvió hacia un punto indefinido en la distancia. Pero para aquellos que la conocemos íntimamente, para quienes hemos tenido el privilegio de observar su resiliencia a lo largo del tiempo, sabíamos que debajo de esa fachada de serenidad, se estaba gestando una profunda conmoción. Y ahora, llegamos a la pregunta crucial, ¿cómo está Demet después de todo este torbellino? Porque, seamos honestos, no es lo mismo ser un espectador pasivo de las sorpresas que ser el protagonista directo de una de ellas. Lo que hemos podido constatar es una fortaleza y una capacidad de recuperación verdaderamente admirables. Demet no es alguien que se doblegue fácilmente ante la adversidad. Es una mujer de carácter sólido, forjado a través de innumerables experiencias vitales, y aunque esta sorpresa la tomó desprevenida, como a tantos otros, supo cómo navegar la situación con la dignidad que siempre la ha caracterizado. No hubo alaridos ni escenas dramáticas, al menos no en público. Lo que sí se percibió fue un cambio sutil pero significativo. Se la notó más introspectiva, más reservada, pero a la vez, sus ojos reflejaban una determinación silenciosa, una señal inequívoca de que estaba procesando la información, absorbiendo el impacto y emergiendo, sin duda, fortalecida. Existe una creencia profunda en que las adversidades son los verdaderos forjadores de nuestro carácter, y este es, sin duda, un ejemplo paradigmático de ello. Observar a Demet en esta coyuntura nos ofrece una valiosa lección sobre la resiliencia interna, sobre la capacidad de enfrentar lo inesperado sin perder el aplomo. La fiesta, que se inició como un lienzo de celebración, se transformó en un crisol, un laboratorio donde se pusieron a prueba relaciones, amistades y, de manera primordial, la propia entereza de Demet. Podríamos pasar horas especulando sobre los detalles exactos de lo sucedido, ¿verdad? Fue una verdad incómoda sobre una persona cercana. ¿Un secreto personal que se vio expuesto de forma inadvertida? Lo fascinante de estas circunstancias es precisamente la intriga que generan, el misterio que las envuelve. Y Demet, con esa elegancia innata que la define, parece estar gestionando cada onda de esta tormenta con una madurez que inspira. Ha elegido el camino de la introspección, de asimilar lo ocurrido en la intimidad de su propio espacio, y eso, en un mundo donde la exposición es la norma, es un acto de valentía considerable. Lo que es irrefutable es que esta fiesta ha marcado un antes y un después. Las dinámicas interpersonales han experimentado una alteración, las percepciones se han reconfigurado, y Demet, en medio de todo este cambio, ha demostrado una adaptabilidad asombrosa. No se trata únicamente de los eventos que se desplegaron durante la noche, sino de cómo cada uno de nosotros, y especialmente Demet, elige responder a esas sorpresas que la vida, con su imprevisibilidad característica, nos lanza sin previo aviso.
Es esa capacidad innata de levantarse tras una caída, de reflexionar sobre la experiencia, y de seguir adelante, quizás con una visión enriquecida, pero siempre con la cabeza bien alta. La gente a menudo asocia las fiestas con la desconexión, con un escape de las responsabilidades y las preocupaciones. Pero a veces, la vida tiene una agenda diferente. A veces las revelaciones más trascendentales nos llegan en los momentos menos esperados, y es en esas coyunturas cuando nuestra verdadera fortaleza sale a la luz. Demet está viviendo precisamente eso en este momento, y nos está regalando una clase magistral sobre cómo navegar las aguas turbulentas con gracia y una determinación férrea. Sin duda, el camino no ha sido sencillo, pero su manera de afrontarlo es digna de profunda admiración. Hemos sido testigos de cómo, tras el impacto inicial de la sorpresa, Demet se tomó su tiempo. Observó, escuchó atentamente y luego, con una calma deliberada, comenzó a articular su respuesta. No fue una reacción impulsiva, sino una acción calculada, estratégica. Era como si estuviera evaluando el terreno, sopesando las opciones, decidiendo el curso de acción más adecuado. Y en esa serenidad, en esa capacidad de reflexión profunda, reside su mayor fortaleza. La fiesta fue sin duda el catalizador de estos eventos, pero es la respuesta de Demet, su manejo de la situación, lo que verdaderamente nos cautiva y nos ofrece una valiosa enseñanza. En conclusión, queridos amigos, hemos sido partícipes de una velada que prometía ser una explosión de alegría y diversión, pero que inesperadamente se convirtió en el escenario de revelaciones impactantes, algunas de las cuales repercutieron directamente en nuestra querida Demet. Hemos diseccionado su posible reacción, su admirable fortaleza para hacer frente a estas sorpresas y su sorprendente capacidad para procesar lo sucedido con una madurez que inspira. Es un ejemplo vivo de cómo los momentos de crisis, lejos de doblegarnos, pueden sacar a relucir lo mejor de nuestra naturaleza humana. Ha sido un verdadero privilegio compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho. Y ahora, para cerrar este ciclo, me encantaría escuchar sus valiosas opiniones. ¿Qué les parecen a ustedes las sorpresas inesperadas en la vida? ¿Cómo creen que Demet está gestionando esta compleja situación? Los invito a dejar sus comentarios más abajo porque disfruto enormemente leyéndolos y debatiendo con ustedes. Y si este contenido les ha resultado interesante y los ha mantenido absortos, por favor, no olviden regalarme un generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos encontraremos de nuevo en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de gratitud.